Bienvenidas, bienvenidos a Pensar al Margen. Vamos a desarrollar la parte 2 de nuestro estudio sobre la teología de la liberación. En este video vamos a hablar de la teología de la liberación, parte 2. Si todavía no fuiste a la parte 1, puedes ir acá y buscar en los videos de Pensar al Margen, Teología de la Liberación, parte 1, o ir acá y verlo para comprender mejor un poco de lo que vamos a hablar en este video. Bien, así que a todas y a todos, bienvenidos. Y la crisis de la teología de la liberación, acá, en Pensar al Margen. Bueno, lo primero que hay que decir es que la teología de la liberación sufrió varias crisis, no solo una crisis. Por ahí escuché una crítica de un autor importante en la región diciendo que la crisis de la teología de la liberación se debió fundamentalmente a la crisis que no supo resolver sobre el cambio del sujeto sobre el cual trabajaba y en el cual ella se enunciaba, que era el sujeto empobrecido, ¿no? Bien, eso es verdad, pero no es la única crisis y no fue la única crisis que tuvo que sortear y que vivió la teología de la liberación. Acá en Pensar al Margen vamos a hablar fundamentalmente de tres crisis. La primera es la crisis que como teología crítica, como un saber crítico situado desde su lugar de enunciación, desde donde se hacía, que era la realidad de los pobres y de los marginados, esta teología levanta sospechas en los Estados Unidos, en la Central de Inteligencia Americana, la CIA, y también en el entonces presidente Richard Nixon, a partir de un documento que la Fundación Rockefeller elabora en 1969 y le presenta a Nixon sobre sospechas sobre la teología de la liberación, a partir de los vínculos que esta fundación empieza a establecer entre líderes religiosos, sacerdotes religiosos y religiosas que empiezan a tener con el marxismo, con el comunismo, con algunos movimientos guerrilleros en la región. A partir de este informe, el informe de Santa Fe en el 69, que la Fundación Rockefeller le entrega a Nixon, y después con el informe de inteligencia que va a elaborar 10 años después, ya de una manera mucho más contundente en el 79, la teología de la liberación queda ya en la mira de la inteligencia americana, y recordemos que estamos en esa lucha de la Guerra Fría entre capitalismo y comunismo, y se ubica a la teología de la liberación como una intromisión, como si fuese un caballo de Troya utilizado por el comunismo y el marxismo para construir el socialismo en América Latina. Esta es, digamos, una de sus grandes crisis, que, dicho sea de paso, y es muy importante, los Estados Unidos no va a luchar, como lo dice en su informe la CIA, sino que va a tratar de contrarrestar a la teología de la liberación. Dos cosas diferentes. No luchar, sino contrarrestar. ¿Qué significa esto? La teología de la liberación será contrarrestada con movimientos evangélicos, espiritualistas, carismáticos, por parte de iglesias evangélicas, por un movimiento pentecostal sobre todo, donde se le saca a la fe la lectura materialista, la lectura histórica y política que ofrecía la teología de la liberación, por una lectura descontextualizada, sin historia, sin política, sin realidad, más basada en ciertos espiritualismos que van a permear las capas bajas, medias bajas y bajas sobre todo de las sociedades latinoamericanas. Es entonces la instalación del pentecostalismo, de los nuevos evangelismos e incluso de corrientes carismáticas dentro de la misma Iglesia Católica en los sectores más empobrecidos, que van a contrarrestar, como bien dice la CIA en su informe del 79, para neutralizar lo que ellos denominan el caballo de Troya del comunismo y del marxismo en la región. La crisis, en efecto, de la teología de la liberación desde la perspectiva del sujeto empobrecido es una crisis bastante fuerte,
Es una crisis de falta de comprensión eh, sobre la diversidad del sujeto empobrecido, que no era el mismo de los años 40, 50, 60 en la región, en América Latina. Un sujeto empobrecido que se podía identificar claramente como campesino o obrero, heterosexual, eh, clasificado en dos sexos, hombre-mujer, eh, y con una militancia, puede ser en el mundo obrero y en el mundo campesino. Ni hablar cuando la teología de la liberación tuvo que dialogar también con identidades religiosas otras como los indígenas o las tradiciones históricas afrodescendientes en la región, en los distintos países. Digamos, ante el cambio del sujeto empobrecido y su diversidad en los contextos aún de marginación dentro del sistema capitalista en América Latina, la teología de la liberación fue perdiendo su lugar de enunciación, en el sentido en que la teología, como un saber popular, como un saber construido desde las y los empobrecidos, también pretendió hablar por esos empobrecidos, hacerse dueña de ese discurso, al punto que esta crisis que hablamos del sujeto empobrecido fue una crisis también de la ruptura de ese discurso, de este saber, de esta disciplina, que por más extracción popular que decía tener, que partía de la realidad de los pobres y hablaba por los pobres, en un momento dejó de hablar por ellos, en tanto que ya no podía o no comprendía la representación que debía ser precisamente de esas pobres, de esas empobrecidas y de esos empobrecidos, que además comenzaban ya en los años 70, 80 y 90 a organizarse de manera diversa, digamos, ya no solo en el mundo obrero y en el mundo campesino, ante las nuevas urbes, en las nuevas metrópolis latinoamericanas, la mixtura, la mestización de creencias, un sujeto empobrecido que ya no era católico, ni siquiera religioso cristiano, que se secularizaba, ese mismo sujeto empobrecido que ya no tenía solo una identidad sexual, hombre-mujer, sino que podía ser, entre comillas, un hombre que transitaba o transicionaba al ser mujer, o una mujer que transicionaba al ser hombre, o la organización de obreros homosexuales, o de obreras y mujeres lesbianas. Y ante eso, la diversidad de la composición de esos movimientos, si eran de extracción afrodescendiente, mestiza o indígena. Es decir, como vemos, todo un universo de pluridiversidad en el que ese sujeto pobre, empobrecido, empieza a constituirse y a construir sus formas identitarias, y la teología ya no era capaz, digamos así, de responder a esa multiplicidad, a esa gama tan diferenciada en la que se estaba convirtiendo y en la que se convirtió y en la que se convirtió hasta hoy, digamos, el sujeto empobrecido en las urbes, en los pueblos, en las realidades de nuestra región, de América Latina. Aún más, un sujeto empobrecido que no tenía formación crítica desde el marxismo, sino desde cosmovisiones y comprensiones teóricas diferentes, diversas. Ahí pensemos cómo se articula un saber que, quieras o no, pretendía reformular la tradición de la Iglesia, pero siendo fiel a la tradición de la Iglesia, que pretendía, digamos, hacer una lectura teológica, aún dentro de los marcos institucionales de la Iglesia, pero crítica de esa misma Iglesia. Es como, tal vez paradójicamente, lo que enseñó Jesús, que es muy difícil meter un vino nuevo en odres viejos, pues porque el vino nuevo básicamente termina rompiendo los odres viejos. Un poco de esto pasó en la teología de la liberación hasta hoy. Hay que reconocer que ha intentado actualizarse en ciertos discursos, en discursos ecológicos, en discursos con los pueblos originarios y demás, aún desde el mismo Papa Francisco, pero sin embargo esto sigue sin tocar realmente el hueso y la estructura de la doctrina, en este caso católica. El tercer aspecto clave de la crisis de la teología de la liberación es la contradicción y la crisis que
supuso este nuevo saber teológico dentro de la Iglesia Católica y yo diría dentro del cristianismo en Occidente. Porque recordemos que si bien la teología de la liberación es un saber crítico que reformula el saber por siglos teórico y el saber rey dentro de la especulación racional de la fe y de la iglesia, que es la teología, a partir de las condiciones materiales, de la pobreza y de las realidades de marginación y de debilidad, a partir de una relectura cristológica que propone el Concilio Vaticano II y que se hace en América Latina. También esta teología de la liberación fue desarrollada en otros continentes, en el África, en el Asia, en el Oceanía, en Europa, donde existen y existían condiciones para formular este saber desde una perspectiva de las y de los empobrecidos o desde una opción preferencial por los pobres, como se conoce el lugar de la episteme teológica de la liberación, es decir, como se conoce el lugar desde el cual debe hacerse este tipo de teología liberadora. Esto supuso una crisis dentro de la iglesia que, digamos, no fue sorteada o que fue sorteada, y vamos a utilizar tres símbolos de ese sorteo de la crisis que levantó la teología de la liberación, aún dentro del cristianismo y especialmente dentro del catolicismo. El primer símbolo es el teólogo Leonardo Boff, ex franciscano, al querido Leonardo, que fue condenado por el entonces prefecto para la doctrina de la Congregación de la Fe, Ratzinger, después el Papa Benedicto XVI, que había sido profesor de Boff en la Universidad de Múnich. Ratzinger condena a Boff justamente porque escribe una eclesiología, una reflexión sobre qué tipo de iglesia se necesita para realizar esta teología de la liberación. Una iglesia de los pobres, sí, pero ¿en qué consistiría esa iglesia? Ese texto se llama un texto fundante y fundamental de la teología de la liberación, que se llama Iglesia, Carisma y Poder. Y por este texto es condenado Boff. Entonces ahí tenemos el primer símbolo, una iglesia en Ratzinger, que era entonces el guardián de la fe, condenando a un teólogo de la liberación latinoamericana. Entonces esa es la primera imagen, ese tipo de condena. Una iglesia jerárquica, la iglesia romana europea, que rechaza una lectura eclesiológica sobre la iglesia y de Dios, y teológica y sobre Cristo, cristológica, que se hace de la periferia del mundo, en este caso América Latina. Una iglesia eurocéntrica que rechaza la periferia, que hace sus propias lecturas de fe. Ese es el primer símbolo en Boff. El segundo símbolo que podemos utilizar es el símbolo de Gustavo Gutiérrez, otro de los padres, digamos, fundadores de la teología de la liberación al peruano, que está terminando sus días, ya está muy anciano, como fraile dominico. Él, contrario a Boff y a algunos teólogos, a muchos teólogos de la liberación, que sufrieron el martirio, o se fueron de la iglesia, o se pelearon con la iglesia, el caso de Gutiérrez, de Gustavo, es bien notorio. Él termina a los pies de la iglesia, asumiendo la obediencia de la iglesia y encerrado en un convento dominico hasta hoy. O sea, una teología de la liberación domada, domesticada y sumisa a los pies de la iglesia católica eurocentrada. Y el tercer signo de la crisis es que finalmente un papa que tiene cierta formación en la teología de la liberación termina como sucesor de Pedro. Estoy hablando de Francisco, ¿sí? El cardenal Jorge Bergoglio, ex arzobispo de Buenos Aires, que es elegido como papa y toma el nombre de Francisco por Francisco de Asís. Ahí tenemos ese tercer símbolo en Bergoglio, que es un hombre, un jesuita, que le toca vivir los contextos más álgidos de América Latina y de Argentina, como la última dictadura, que tiene una opción preferencial por los pobres aún en su ejercicio episcopal, y que bebió de maestros
que le formaron en la teología de la liberación, como el gran maestro Juan Carlos Escanone, que en paz descanse, argentino también, termina aceptando y siendo papa de la Iglesia romana, intentando llevar a cabo unas reformas con las cuales pues escasamente ha podido algunas, no de poca monta, muy importantes, como la reforma del Banco Ambrosiano, organizar las finanzas, pero que en términos doctrinales, en términos de disciplina, sigue siendo conservador, que era también aspectos que criticaba la teología de la liberación, la iglesia de los pobres, y que un papa que supuestamente viene de ahí no es capaz de reformular, entre otras cosas también por todo el tema de la curia romana, pues que se le ha puesto muy difícil la situación y le han desafiado incluso su poder. Entonces, tenemos esos tres símbolos, el de Boff, el de Bergoglio y el de Gustavo Gutiérrez. El de Boff como la corriente más crítica de la teología de la liberación, que termina en el martirio o abandonando la iglesia para hacer una lectura de esa iglesia desde los márgenes. Tenemos la lectura la lectura de la teología de la liberación en Gustavo Gutiérrez, que es hacer una teología para que dure en el tiempo y no pelearse con la iglesia ni intentar que se rompa, que hayan cismas y demás. Entonces él termina como uno de estos padres fundadores de la teología de la liberación a los pies de la iglesia, encerrado en un convento dominico. Y tenemos la figura de Bergoglio, que llega al poder máximo de la iglesia y que sin embargo no es capaz de reformar en términos de doctrina y en términos de disciplina a la iglesia. La iglesia sigue cambiando un poco su rostro con la misma discriminación hacia personas homosexuales y de diversidades de género. Sigue subsumiendo, vamos a utilizar ese término, o sumiendo el rol de la mujer a ser segunda o tercera, no dentro de las estructuras reales de poder. La mujer no es ordenada sacerdotisa, no es ni siquiera diaconisa, aunque en la historia de la iglesia puede fundamentarse que hubo diaconisas. Y en términos del celibato al sacerdocio, aunque la iglesia se sigue quedando sin sacerdotes, no es capaz de hacer ninguna reforma allí. Intenta llevar a cabo una autoridad más colegial, pero los sínodos siguen siendo dominados por la jerarquía y por una clericalización y no por un rol fundamental del laico y la laica. Entonces ahí tenemos una crisis. Yo pienso que ahí termina esta teología de la liberación subsumida por el poder de la iglesia. Bueno, esta fue Teología de la Liberación, parte 2, la crisis de la teología. Hicimos un esbozo general. Si a alguien le interesa más puede escribirnos o puede profundizar sobre las cosas que hemos dicho acá, los temas que hemos tocado. Por supuesto, un video de YouTube no agota el tema, pero sí puede un poco esbozarlo para su análisis, profundización y discusión. Bueno, nos vemos. Seguimos en Pensar al Margen. Nos vemos en otro video. Chao.